título de la diapositiva que se le va a enviar al final, ahora en unos momentos más. Dice así, ¿no? El título general es Triángulos 1. ¿Sí? Triángulos 1, propiedades fundamentales. Entonces, para ello, como les indiqué, vamos a desarrollar un poco las principales características de los triángulos. ¿Sí? Acá dice, el triángulo es una figura geométrica que resulta de unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Claro, esta figura que tú observas aquí, ¿no? Cuyo contorno está formado por tres segmentos que encierran esa figura llamada triángulo, y ahí están todos los elementos del triángulo. Los ángulos interiores de naranja, y también existen ángulos exteriores como el X que está aquí de blanco al costado del alfa, ¿no? Indicamos que todo triángulo tiene tres ángulos interiores, solamente los interiores, solo tiene tres ángulos. Los exteriores son ángulos asociados al triángulo. Y ahí te está explicando eso, ¿no? Los ángulos interiores, alfa, beta y teta. X es un ángulo exterior, la medida de un ángulo exterior. Los puntos donde se intersectan los lados del triángulo, esos puntos son los vértices con mayúscula. Y finalmente también está la longitud de cada lado, ¿no? Por ahí este lado que mide B minúscula. Este lado tiene otra longitud y este lado tiene otra longitud. Muy bien, eso ya lo habíamos explicado. ¿Y cómo se denota, cómo se simboliza, cómo se representa matemáticamente un triángulo? Aquí está en la parte de abajo, fíjate, triángulo ABC, un triangulito seguido de los vértices, ¿no? En el orden A, B, C, ahí está, triángulo ABC. Y así se lee, ¿no? La notación, la representación simbólica. Muy bien, vamos a estudiar las principales propiedades fundamentales del triángulo. Aquí tenemos la primera propiedad que decía, ¿no? Recordando que en todo triángulo la suma de las medidas de los tres ángulos interiores es 180 grados. Ahí está. Alfa, beta más gamma suman 180. Primera propiedad fundamental. Y vamos a aplicarla con un ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí. A continuación, vamos a resolver este ejercicio. Para ello, vamos a tomar aquí la pizarrita blanca y vamos a desarrollar rápidamente este ejercicio, ¿sí? Muy bien, muchachos. A ver, recordando un poquito ya lo que hemos visto, decimos, ¿no? En este caso, como es un triángulo, tenemos tres ángulos interiores, entonces decimos, ¿no? Por propiedad fundamental, como ya lo acabamos de explicar y mencionar en este momento, rápidamente yo puedo decir la suma de los ángulos interiores, 4x, 6x y 2x, esos ángulos sumados deben dar 180 grados. Eso indica la propiedad fundamental, ¿ya? Y acá lo estamos escribiendo tal cual. Muy bien, lo siguiente solamente es desarrollar ello, ¿sí? Empezamos a trabajar. A ver, 4 más 6, 10 y 2, 12x, ¿no? 12 veces x sería igual a 180 grados. Muy bien, de ahí una simple división, ¿no? El 12 pasa a dividir y el valor de x en este caso sería 15, nada más. Siendo esa la respuesta del valor de x aplicando la propiedad fundamental, ¿no? La suma de ángulos interiores en todo triángulo es 180 grados. Ahí está. Muy bien, resuelta ya el primer ejemplo, ¿no? La primera pregunta a modo de ejemplo en este capítulo de triángulos, propiedades fundamentales. Vamos a adjuntar esto aquí rápidamente, ¿sí? Y vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Bueno, el siguiente teorema es el teorema, dice acá, del ángulo exterior. ¿Qué dice acá? Un ángulo exterior como el de verde, el ángulo X, siempre va a ser igual a la suma de dos interiores en el triángulo. Pero fíjate, esos dos ángulos interiores que se consideran son los que no están al lado del X, no están adyacentes a este ángulo X. Porque fíjate que aquí en este espacio, donde está señalando la flechita, hay otro ángulo interior, pero él no se considera. Solo se consideran los otros dos interiores. Es por eso que yo digo que X es la suma de alfa más beta. Y ahí está esa propiedad para hallar la medida de un ángulo exterior en función de dos interiores. Eso también lo habíamos explicado. Vamos a ver un ejemplo aquí en la parte de abajo para poder complementar y reforzar, ¿no? Esto que estamos indicando. Vamos a copiar ese ejemplo aquí. Dice, en la figura, determinar el valor de X. Si tú te das cuenta en este triángulo, el cual voy a pintar aquí de color amarillo para que te des cuenta. En este triángulo de amarillo tenemos dos ángulos interiores 25 y X, los cuales los vamos a pintar de color rojo para que tú puedas distinguir. Esos dos son los ángulos interiores y el ángulo exterior sería este de acá que estoy pintando de verde. Entonces, ¿cómo era la fórmula? Acá lo vamos a indicar entonces, ¿no? Decimos aquí, por propiedad
por propiedad, en este caso, del ángulo exterior. Así le hemos llamado esa propiedad, ¿no? Por propiedad del ángulo exterior que se cumple en este caso. Que un ángulo exterior, en este caso 165 grados, es la suma de los otros dos ángulos interiores, pero que no están adyacentes. Porque alguien podría decir, profe, aquí también hay un ángulo interior, pero él no participa. ¿Por qué él no participa? Porque está al lado, está pegadito al ángulo exterior. El que está al ladito no se considera. Solo se consideran los otros dos, en este caso el 25 y el X. ¿De acuerdo? Hecha esa aclaración, entonces yo puedo indicar aquí que 165 es la suma de 25 más X, la suma de los otros dos ángulos interiores en los otros dos vértices. Ya de eso simplemente aquí hago una pequeña resta, el 25 pasa a restar, sería entonces 140 grados, ¿no? El valor de X, restando ahí. Y así tenemos la respuesta aplicando la propiedad del ángulo exterior. Hay que saber reconocer nada más quién es el ángulo exterior y quiénes son los ángulos interiores que se consideran. ¿De acuerdo? Ahí está entonces. Continuemos con la tercera propiedad. Vamos a juntar esto en nuestra diapositiva que se les va a compartir ahí en la plataforma. Y sigamos con la tercera propiedad fundamental que se cumple en todo triángulo. Recuerda que se llaman fundamentales porque se cumplen en todo triángulo. Propiedad número 3 dice, la suma de las medidas de tres ángulos externos, de los tres ángulos externos tomados, uno por vértice, es igual a 360 grados. Recuerda que el triángulo tenía tres ángulos, los interiores, pero habían ángulos externos, ¿no? Llamados externos, que eran los ángulos que no pertenecían al triángulo, pero que estaban asociados al triángulo. En este caso les han llamado, mira, omega, los de verde, a este de acá, ¿sí? Y el de abajo también. Son tres ángulos ahí. Tres ángulos interiores, los cuales dice cuánto suman siempre en todo triángulo. Ahí está, 360 grados, ¿no? 360 grados. Muy bien. Esos tres ángulos en todo triángulo, sean externos, siempre sumarán 360. Ya no 180, 360. Vamos a aplicar eso en este ejemplo que tengo aquí en la parte inferior de esa misma diapositiva. Veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Me está pidiendo calcular el valor de X, ¿sí? Yo tengo aquí dos ángulos que ya son externos en el triángulo. A ver, si te das cuenta tú, el triángulo sería este de acá, el de amarillo. Entonces, 145 y 155 son ángulos externos. Si tú sabes muy bien, los voy a pintar de verde. De repente, ¿qué te parece si hallamos el tercer ángulo externo? ¿Cómo así hallamos el tercer ángulo externo? Muy sencillo, bastaría con prolongar de repente este lado, por aquí, prolongamos este lado, y bueno, después de prolongar, yo puedo decir acá, ¿no? Este de acá sería el tercer ángulo externo, que no sé cuánto vale. Vamos a llamarle Y, ¿ya? Entonces ahí está, el tercer ángulo externo, para que no te vayas a confundir con el X, este que está de verde es el ángulo externo. El ángulo X ahí está dentro, es un ángulo interior, ¿no? El X es un ángulo interior. Entonces ahora sí, mira, tengo tres ángulos externos en este triángulo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar entonces la propiedad, digo, por la propiedad, a ver, otra vez, por la propiedad, en este caso, de la suma de ángulos externos. Ya no la suma de ángulos internos, sino la suma de ángulos externos, muchachos. A ver, la suma de ángulos externos. ¿Qué planteamos? ¿Qué proponemos acá? ¿Qué dice? ¿Cuánto suman los ángulos externos en un triángulo? 360. Eso implica que el ángulo de 145 con el ángulo de 155 más el ángulo Y, que es lo que quiero saber, ellos deben sumar 360. Y lo estamos escribiendo aquí claramente ahí. Estamos expresando esa suma en esta pequeña ecuación. De ahí, rápidamente yo puedo calcular el valor de Y. Vamos a resolver esa ecuación. 145 más 155 nos da 300. 300 más Y es igual a 60. 360, perdón. De los cuales rápidamente te das cuenta que Y es 60 grados, pasando a restar. Bueno, ya tienes el valor de Y, pero ojo, no te están pidiendo cuánto vale Y. Lo que te están pidiendo en este caso es el valor de X, ¿verdad? El valor de X. Bueno, pero por tu propiedad de ángulos que ya se estudiado en el tema pasado, observamos lo siguiente, ¿no? Creo que todos están de acuerdo aquí que la medida de todo este ángulo que está aquí es media vuelta, ¿sí?
Ese es el famoso ángulo de media vuelta, o sea, 180 grados. ¿Quiénes te dan esa suma? Ese 180 grados, en este caso, según el gráfico, sería la suma del ángulo Y con el ángulo X, ¿cierto? La suma de esos dos ángulos te debe dar 180. Bueno, es súper sencillo reemplazar nada más el Y, ya sabes que es 60. Bueno, el X lo vas a encontrar ahorita rápidamente de esta ecuación. Y finalmente con eso encuentras que el valor de X es 120 grados. Y esa sería la respuesta en este ejercicio, ¿no? Donde primero hemos usado la propiedad de la suma de ángulos externos para calcular el tercer ángulo externo en el tercer vértice. Y después de ello ya con una simple suma, ¿no? Hemos encontrado el valor de X que nos estaban pidiendo. Pero es importante entonces aplicar la propiedad también de la suma de ángulos externos en un triángulo. Muy bien, continuamos entonces. Nos tocaría ahora la propiedad número 4. Vamos a apuntar esto en la diapositiva y vamos a continuar con el siguiente teorema. El teorema de correspondencia. Yo te había explicado que en un triángulo, ¿cómo se daba el teorema de correspondencia? Fíjate este triángulo que tengo aquí. En ese triángulo tengo dos ángulos interiores, alfa y beta. Pero ¿qué está pasando aquí? Tú te das cuenta aquí que en este caso se está considerando que alfa, dice que alfa es mayor que beta, ¿no? Bueno, es un ejemplo nada más. Si se cumpliera que alfa es mayor que beta, si se cumpliera que alfa es mayor que beta, entonces, ¿qué dice este teorema de correspondencia? Que si alfa es mayor que beta, entonces el lado al cual se opone alfa también va a ser mayor al lado al cual se pone beta. A ver, ¿cómo es eso? Mira, fíjate, el ángulo alfa es mayor que el ángulo beta. Entonces, el que se opone a alfa es el lado que mide A y el que se opone a beta es el lado que mide B. Entonces, el lado A será mayor que el lado B. En este caso, según el gráfico, pareciera al revés, ¿no? Porque el lado B se ve más grande que el lado A. Pero es solo un ejemplo, ¿ya? Es solo un ejemplo, es cuestión del gráfico en este caso. Si estamos asumiendo, repito, que un ángulo es mayor que otro, entonces el lado que se opone a ese lado mayor también será mayor al otro lado que se opone al ángulo menor, ¿no? Si alfa es mayor que beta, el lado al cual se pone alfa será mayor que el lado al cual se pone beta. ¿Ya? Ese es el teorema de correspondencia. Y vamos a aplicarlo cuando tengamos dos ángulos y sabemos que uno es mayor que el otro. Entonces, los lados al cual se oponen también, respectivamente, uno será mayor que el otro. Vamos a ver un ejemplo aquí, precisamente para entender mucho mejor esta parte. Por ello, vamos a poner este ejercicio aquí y lo vamos a resolver juntos. A ver, fíjate aquí, ¿a qué se refiere el teorema de correspondencia? Mira, te está dando un triángulo en el cual hay un ángulo que mide 3π y el otro ángulo que mide 2π. Un ángulo es mayor que el otro, es evidente. Acá te está diciendo que este lado mide 44 menos 2x y este otro lado mide 3x más 4. Te está pidiendo cuál es el mínimo valor entero que puede tomar x. O sea que x puede tomar un valor o varios valores que son enteros. Ya, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el menor valor de x? Vamos a analizar. Para ello, se parece la forma para aplicar el teorema de correspondencia. Entonces, yo voy a analizar aquí, ¿no? Aplicando el teorema de correspondencia. Digo, aplicamos, ¿no? El teorema de correspondencia que acabamos de explicar. A ver, y profe, ¿cómo me doy cuenta que puedo aplicar el teorema de correspondencia? Muy sencillo, estás viendo dos ángulos y claramente un ángulo es mayor que el otro. Y también tiene los lados que se oponen a esos ángulos. Entonces se está prestando para aplicar, tiene la forma. A ver, tú te das cuenta ahí que el ángulo 2π, está en el ángulo 2π, por un lado, hacia la derecha, y hacia la izquierda está el ángulo 3π. Y creo que ahí no es muy complicado darte cuenta que el 3π es mucho mayor que 2π, ¿no? Claramente, el ángulo 3π es mayor que 2π. Entonces, si el ángulo 3π es mayor que 2π, ¿eso qué quiere decir? Que por el teorema de la correspondencia también, el lado al cual se opone el ángulo 3π, ¿quién es el lado al cual se opone el ángulo 3π? A ver, el que está al frente, ¿quién es? El 3x más 4. Ese lado que mide 3x más 4 será mayor al lado al cual se pone el ángulo menor. El ángulo menor es 2π. ¿Quién se opone al ángulo menor 2π? Si te das cuenta por aquí, a 2π se opone
el otro lado que está al frente de 2pi. Y ese lado es 44 menos 2x. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Que también si 3pi es mayor a 2pi, el lado que se pone a 3pi será mayor al lado al que se pone 2pi. O sea, 3x más 4 será mayor que 44 menos 2x. Y gracias a eso tú estableces esta desigualdad y puedes empezar a desarrollar esa desigualdad como una inecuación y encontrar el valor de x o los valores de x y de ellos sacar el menor que te están pidiendo. A ver, rápidamente este menos 2x lo mando al otro lado y este 4 lo mando al otro lado convenientemente. 44, el 4 pasa a restar, queda 40. Bueno, te va a quedar así, ¿no? 44 menos 4, el símbolo de la desigualdad. El 3x se queda ahí. El 2x que está como menos 2x pasa sumando al otro lado como 2x. Acá sería 3 y 2, 5 veces x es mayor que 44 menos 4 es 40. 40. De ahí tú puedes simplificar aquí y sacar quinta, ¿verdad? Entonces, ¿qué te va a quedar? Quinta de 5x, x nada más. Quinta de 40 es 8. Mira, ¿qué te está diciendo esto? Te está diciendo que x debe ser mayor que 8. O sea que x toma todos los valores mayores que 8. ¿Podrá ser 8? No, jamás, ¿verdad? Debe ser mayor que 8. Entonces, ¿qué valores toma x? Valores enteros, obviamente. Estamos hablando de valores enteros. Te está pidiendo valores enteros de x. A ver, los valores serían los mayores que 8. Los mayores que 8 serían, ¿quién sigue después del 8? 9. Luego sigue el 10. Luego sigue el 11. Los enteros. Sigue el 12. Y así, hasta el infinito, ¿no? Claro, hay muchísimos. Hay muchísimos valores, en realidad. No acabaríamos. Pero te está pidiendo ¿cuál? Te está pidiendo aquí el menor valor de x. ¿Quién es el menor? El 9. Entonces digo aquí, por lo tanto, ¿cuál es el x mínimo? El mínimo valor entero de x. 9. Y esa sería tu respuesta en esta pregunta. Todo ello gracias a haber aplicado correctamente el teorema de correspondencia, ¿no? Que recuerda, cuando tú tienes un ángulo mayor que el otro en un triángulo, el lado al cual se opone ese ángulo mayor también será mayor al lado al cual se opone el ángulo menor, ¿ya? Teorema de correspondencia. Y gracias a eso, en este caso, estamos encontrando lo que nos estaban pidiendo. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a copiar esto a la diapositiva y vamos a continuar con el último teorema en esta primera parte de lo que es teoremas fundamentales, ¿no? En este caso, a ver, por aquí. Siguiente teorema. El teorema que dice que la longitud de un lado es menor que la suma y mayor que la diferencia o la resta de las longitudes de los otros dos lados. ¿Cómo es eso, profe? A ver, te repito aquí. Que cuando tú tengas un triángulo, dice que este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. Entonces, para que este triángulo esté bien definido, para que ese triángulo exista, debe cumplirse que uno de los lados, por ejemplo, el lado que mide B, aquí lo han agarrado el lado que mide B, debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. Si estás tomando el lado B, los otros dos lados son A y C. Entonces, B debe ser mayor que C menos A, pero a la vez, B debe ser menor que la suma de esos otros dos lados, o sea, de C más A o de A más C. De repente, dicho esto de otra manera, ¿cómo sería? Vamos a ver un ejemplo acá. Mira, por ejemplo aquí. A ver, vamos a hacer un ejemplo aquí. Mira, por ejemplo, si tú tuvieras un triángulo cualquiera, vamos a hacer un ejemplo nada más aquí. Suponiendo que yo tengo un triángulo. Ahí está un triángulo. Es un ejemplo nada más, ¿ya? Supongamos. A ver, si yo te digo que este lado de aquí, a ver, vamos a ponerlo. Si este lado supongamos que mide 4. Perdón, aquí no salió muy bien. Supongamos que este lado mide 4 y que este lado mide, vamos a decir, 6, por decir un ejemplo. Para que este triángulo esté bien definido, ¿qué valores puede tomar x? Por definición, los valores de x no puede ser cualquier valor. Por ejemplo, x, por ejemplo, te digo, x, por ejemplo, no puede ser 10. ¿Ya? X no puede ser 10. ¿Por qué? ¿Por qué te explico por qué x no puede ser 10? A ver, te comento. ¿Por qué x no puede ser 10? Te explico. Los valores de x deben ser siempre mayores
que la diferencia de los otros dos lados. ¿Cuánto es la diferencia de 6 y 4? 6 menos 4, 2. Y debe ser menor que la suma de los otros dos lados. La suma de 6 y 4, 10. Ah, o sea, profesor, que X en este triángulo debe ser mayor que 2 y menor que 10, efectivamente. ¿Qué valores enteros puede tomar X entonces, profesor? Ah, fíjate, pues, entre 2 y 10, ¿qué números están? Mayores que 2, profe, el 3, profe, el 4, profe, el 5, el 6, el 7, ¿no? El 8, y así, ¿no? ¿Quién más? El 9, el 10 podría ser, no, porque son menores que 10, hasta el 9 nada más. Todos esos valores puede tomar X. O sea, aquí X podría ser, entonces, si tú tuvieras un triángulo, ojo, ¿ah? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aquí es 4, si un lado mide 4, el otro lado mide 6, este lado puede ser 3, está correcto, no hay ningún problema. O de repente, nuevamente, si por ahí tenías aquí 4 y aquí 6, este lado puede ser 7, no hay ningún problema, porque es un valor que está permitido. Aquí también el 3 está permitido. Pero, por ejemplo, si tú agarras y dices en un triángulo, yo digo que aquí es 4 otra vez y aquí es 6, y tú dices que aquí es 12, ese triángulo está mal definido. No existe, porque aquí no puede ser 12. Y verifícalo, mira, si tú dices que él es 12, según la regla, ese número 12 debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? El 6 y el 4, profe. Réstalo. 6 menos 4, 2. Hasta ahí todo está bien. 12 es mayor que 2. No hay ningún problema. Pero mira qué pasa. No solamente debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. A la vez debe ser menor que la suma. A ver, ¿cuánto es la suma? 4 más 6, 10. Y dime una cosa. ¿Es correcto decir que 10 es mayor que 12? Eso es falso, ¿verdad? No puede ser. Por eso es que aquí no puede ser 12. Por eso es que solamente pueden ser estos valores, ¿no? Que están aquí en este caso. ¿Me dejo entender? Para eso sirve, eso es gracias al teorema de existencia, el cual yo te estoy explicando aquí en la diapositiva. Si tú tienes un lado B, el lado debe ser siempre mayor que la diferencia de los otros dos lados y a la vez de menor que la suma de esos otros dos lados. Vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿ya? Este ejercicio tengo y con eso vamos a finalizar. Con eso vamos a finalizar. Vamos a copiar aquí el ejercicio para poder resolver los puntos. A ver, veamos. Ahí está. Dice, en el gráfico, calcule usted la diferencia entre el máximo y mínimo valor entero. Muy bien. Vamos a atacar. Aquí tú tienes el triángulo y ojo, aquí ya no estamos trabajando con los ángulos, estamos trabajando con los lados. Este lado mide 10, este lado mide 6 y este lado mide X. ¿Cuál es el máximo y el mínimo valor que puede tomar X? Entero, obviamente. Entonces, rápidamente yo digo, por el teorema que te acabo de explicar, ese teorema se llama de existencia, ¿ya? Por el teorema de existencia. Pero lo vamos a poner aquí simplemente como teorema. Ya está. Ahí está. Entonces, por ese teorema que te acabo de explicar, ¿qué está pasando aquí? Se cumple que ese lado X, ¿qué pasa con este lado X? Ese lado X debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? 16. Ah, debe ser mayor que la diferencia. Ahí está. Debe ser mayor que la diferencia. Y a su vez debe ser menor que la suma de esos otros dos lados. O sea, que 10 más 6. Debe ser menor que 10 más 6. De ahí tú vas a saber entre qué valores está X. Bueno, rápidamente restamos aquí 10 menos 6 es 4, X es mayor que 4, y por acá 10 más 6, 16. 16. Muy bien, entonces, ¿qué tienes aquí? Que X dice debe ser mayor que 4 y X debe ser menor que 16. O sea, ¿qué valores puede tomar este X? Muy fácil, valores mayores que 4 y menores que 16. Cualquiera de esos valores. Entonces te pregunto, aquí X podrá ser 18, X podrá ser 18, ¿es correcto esto? A ver, si X fuera 18, no, pues no, está mal, porque acá dice que X debe ser menor que 16. O sea, no puede ser 18, por ejemplo. Entonces, ¿qué valores debe ser X? Muy sencillo, empecemos a completar aquí nada más. A ver, ¿qué valores puede tomar X? Muy sencillo. Entre 4 y 16 están el 5, ¿no? El 6, el 7, el 8, y así va subiendo, ¿no? Va subiendo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, ¿no? 15 también puede estar, pero no puede estar el 16 porque son menores que 16. Hasta ahí nada más.
todos esos valores. De todos esos valores te está preguntando quién es el máximo y quién es el mínimo. Muy bien, entonces tú te das cuenta, el menor valor de X, ¿cuál será? Este de acá, 5. 5 es el mínimo. ¿Y quién será el máximo? El más grande valor que puede tomar X. Aquí está el último, 15 es el máximo. ¿Qué te está preguntando al final? Te dice, calcula la diferencia entre el máximo y el mínimo valor entero de X. Ah, profe, o sea, me están pidiendo, me piden, profe, me piden, ¿cuánto es la diferencia entre el X máximo, el máximo valor de X, y el mínimo valor de X? ¿Cuánto es eso? Eso te están preguntando. Bueno, el máximo valor de X aquí está, es 15, ¿no? Es 15. Menos el mínimo valor que es 5, ya lo hemos visto. La diferencia, por lo tanto, y sería nuestra respuesta, sería 10, ¿no? 10. Y esa sería la respuesta. Entonces, aplicando este último teorema, que se llama, también llamado teorema de existencia. Vamos a ponerlo aquí para que no te olvides, ya en la diapositiva lo vas a ver. Este teorema recibe el nombre, creo que no es la diapositiva, recibe el nombre de teorema de existencia, ¿ya? Así se llama, teorema de existencia. Muy bien, todo esto, por favor, te lo estoy dando como un adicional para que tú lo puedas repasar, ver el video, reforzar la clase y la próxima vamos a hacer full práctica de este tema. Así que revisa bien las propiedades, practica con los ejercicios que ya hemos resuelto y espero que les ayude. Igual lean bien las indicaciones de la tarea al final y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que la tarea solamente se va a enviar hasta el día viernes, son 3 días nada más de tiempo, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo. Conmigo hasta la próxima. Cualquier consulta me escriben. Chao, chao, nos vemos.